Claro. Pero ya no se ve, ya se ha perdido, ¿no? Es que no sé. No, perderse no se puede haber perdido. Puede que esté Seco. un poco deshidratado, pero a la hora de estar mezclado con la tierra es muy difícil de verlo. Y menos en una maceta pequeña que lo que lleva son 2 gramos Y o 3 espérate, gramos, y además menuillo, que es de chiquitillo, que es del fino. es del fino, claro. El fino lo que hace es que se... Imagínate, Ahí a si esa altura además está. si puedes verle, puede que a lo mejor esta zona de aquí Ujú. es la más blanda que puede que sea donde está Riego Gel, que Ahí está está. más acorchado. Sí, sí, ahí a media altura, ¿no? Este está Además separado. que se separa, Claro, claro. porque ahí es donde tiene la humedad. Ahí es Tiene donde está como nosotros decimos el colchoncito. el colchoncillo, claro. Pues mira, esta planta ha desarrollado bien porque ya está injertada. Si no no la habría injertado. O sea, ha desarrollado bastante. Vamos a ver otro. Estos creo que son todos, ¿no? Este lado, ¿no? Este tampoco son. Esta línea. Son esta línea. Esta línea. Este tiene también. Este. ¿Cómo veis? Ese no tiene. A ver. Aquí son casi todos. Es que quiero ver los que tienen a media altura. Este tiene a media altura. Este lo hemos mirado. Hemos mirado uno que está que has sacado tú. Este no lo hemos mirado. No, ese no. Hemos mirado este. No, pero este está bien repartido. Este lo tiene bien repartido. ¿Vale? Ese está bastante bien enraizado. Este está bien. Esto está Y sin embargo, si te das cuenta, arriba también se parte, bien. que puede ser porque tenga ahí, Porque la ha caído un poco más de porque ha tierra. caído un poco más arriba. Claro. Pero vamos, en 2 gramos, 3 gramos que puede llevar el recipiente. Pero ten en cuenta que con lo fino que está y ya sale. mm, Al tener riego G. Los que no tienen riego G no salen tan bien. O sea, es que vas a tirar y te los traes. y te traes lo que es Porque en la planta. verano, Te traes la planta. en verano tuvieron el estrés. O sea, pillaron el estrés hídrico ese y no, nada. No, que no salieron adelante. Bueno, yo no sé explicarlo, pero tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, no, perfectamente. El que ha tenido riego gel ha sufrido menos estrés hídrico Ahí está, ya está. en el verano. Ahí está. Que al final es lo que nosotros intentamos o pretendemos. Mira, esta planta lleva riego gel, mira. Aquí tienes la prueba, Antonio. Y lo estuve yo mirando y no es que no lo he encontrado. Riego gel. Desde chiquitina. Mira. Ahí tienes la R. Bien repartido. Bien repartido riego gel. En toda la planta. Lo sacamos para que lo veas. Además el tallo que tiene la planta, ¿eh? Mira qué planta. Fíjate. Al tener riego gel, la tierra está más esponjosa y hace como a separarse. Porque la tierra está más esponjosa, más suelta. Fíjate. No está tan compactada, No está tan compactada. no asfixia las raíces. Claro. Y puede tener más desarrollo. Y guarda, claro. Y guarda la humedad, evidentemente. Guarda la humedad, lógicamente, claro. Eso está claro. Pues mira qué planta. No ha sufrido para nada. Aquí un poquitín, pero apenas. Apenas. Esta planta está estupenda. Ya no está creciendo porque hace frío. Es normal. Vamos a decir alguna. ¿Damos alguna? Ya, como tú quieras. Aquí tenemos. Esta tiene el punto medio, ¿no? Aquí tiene el punto medio, ¿no? Esta. Es que mi niña a la hora de poner los puntos la han puesto como han querido ella. ¿Sabes? Yo le decía, tienes que ponerlo en tu sitio. Y ella lo han puesto pues, donde han querido. Esta también tiene riego G. Esta no sé si va a salir, ¿eh? La veo más menuda. Más endebrilla. Pero apenas le ha sufrido. Muy poquito. ¿Ves? Lo que es en general, bien. Vamos a ver si sale. No, no ha llegado a salir. Entera. Es que es más pequeña. Esta es más pequeña. Pero bueno. Sí, pero tiene bastante bien enraizamiento. Aún así, está bien. Esta planta se puede injertar casi que ya. Ya mismo se puede injertar. Vamos a ver si hay alguna más por aquí. Esta está injertada. Esta tiene que estar bien. No, esta no tiene. Esta sí. Esta tiene. Mira.
le ha atacado, pero aún ha seguido creciendo aún así el cogollo. Y ahora sí, ahora al final. Esto está bien, no estamos más. Esta lo que pasa es que le falta tiempo. Es que no tienen tiempo. No tienen tiempo, pero sin embargo sí están desarrollando bastante bien, ¿no? Están desarrollando bastante bien. A pesar de no tener tiempo, han enraizado bien. El tronco es grueso, no es un tronco finillo. Para el tiempo que tiene. Para el tiempo que tiene. Es que tú ten en cuenta que esta planta, las otras que hemos visto primeras, son de febrero, marzo. Ha sido el trasplante de la hueverilla al tiesto. Al tiesto. Y esto ha sido en mayo, junio. O sea, han sido por lo menos casi 3 meses. Más, sí, marzo, abril, mayo. 3 meses. Más de 3 meses de calor. Que no es lo mismo que 3 meses de frío. No, hombre, no. Es que 3 meses de calor son muchos meses, ¿sabes? Es mucho tiempo. Mucho más estrés. Este ahora le está atacando un poquitín, pero es por el exceso de abono. Yo le voy a sacar. Y quizás puede ser porque el goteo esté atrancado. Porque esa planta, yo creo que el goteo estaba atrancado. Porque no le ha echado apenas agua. Yo creo que estaba atrancado. Se nota por arriba mucho más seca, ¿no? Sí, está muy seca. Uf, seca, seca, seca. Y aún así, fíjate cómo se ha aguantado, ¿eh? Se le nota el cambio de color. Lo más importante es que la tierra está muy suelta. La raíz anda que no vea. El color claro es que le falta. Le ha faltado, esta planta le ha faltado. Aquí hay más, pero bueno, estas ya están pegadas. A ver, esta que no está. Este no tiene. Bueno, las mejores plantas y que se nota es estas dos. Que son las que. ¿Dónde está? Ya me perdí. Esta. Aquí es donde más se nota. En esta planta. Esta también. Esta también. Esta la hemos visto. Sí. Eso sí. Esta sí la hemos visto, sí. Sí. La hemos sacado. Okay, aquí.